Reporte 100. Le agradezco a la periodista Karen Haro que desde Ecuador nos comparta el reporte de lo que está ocurriendo en este país sudamericano después de los hechos de violencia perpetrados ayer en varios puntos geográficos de esta nación. Karen es periodista de Teleamazonas. Karen, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos desde acá de Ecuador. En realidad estamos atravesando una situación bastante complicada, bastante difícil para el Ecuador, bastante difícil también para el periodismo, porque ayer, como es de dominio público, mundial, internacional, ya las organizaciones delictivas que operan en el Ecuador prácticamente se tomaron por unas horas un medio de comunicación y rompieron en una señal en vivo y todo se transmitió, todo el país pudo ver la intención que ellos tuvieron. Desafortunadamente hay 2 personas heridas, no hay víctimas que lamentar, no hay periodistas que lamentar, pero el mensaje es claro, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente en el Ecuador? A raíz de aquello, el presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el decreto ejecutivo 111, que reconoce ya como un conflicto armado interno al Ecuador. Eso quiere decir que la orden es clara para la fuerza pública, para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las organizaciones delictivas identificadas en dicho decreto ya son un objetivo militar. Sí. Para las Fuerzas Armadas acá en el Ecuador. En cuanto al ambiente en el Ecuador, muchos negocios el día de hoy no abrieron. La mayoría de instituciones públicas están en teletrabajo, no han acudido a trabajar el día de hoy por el temor, por el miedo de salir a las calles. No hay clases tampoco en las instituciones educativas del país, todo es virtual. Eso es lo que se ha desatado prácticamente. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Todo inició a raíz de la desaparición, digamos, de una de las cabecillas, de los líderes de las organizaciones delictivas más grandes acá en el país, que estaba en una de las cárceles de máxima seguridad, que desapareció. Uso ese término porque es el que se ha utilizado por parte de las autoridades, porque nadie sabe cómo salió de la cárcel ni tampoco dónde está. Y entraron y no lo encontraron. A partir de ahí, otra fuga masiva en una cárcel de una localidad acá de Riobamba, que estaba detenido alias Colompico, que fue señalado, por ejemplo, por la Fiscal General del Estado porque amenazado contra su vida a raíz del caso Metástasis, que también deben conocerlo un poco, que involucra a la justicia ecuatoriana. Todo aquello ha desatado en esta ola de violencia. Hay policías secuestrados, 2 fallecidos, 2 asesinados, coches bomba, todo aquello que se ha desatado a raíz de lo que les acabo de relatar. Es la situación que se registra actualmente en el Ecuador. Estamos ejerciendo el periodismo con temor, pero al pie del cañón, como decimos nosotros, pues en las calles. Sí, Karen, ¿qué tienen que ver los cárteles mexicanos en esto? Se menciona que las organizaciones criminales que ayer asaltaron Ecuador están vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación de México y con el cártel de Sinaloa, el cártel de los Chapitos. ¿Qué relación tienen los cárteles mexicanos? Bueno, una declaración que confirme aquello oficial no ha habido. Sí. Lo que se ha dado sí es el relacionarnos con ese tipo de carteles que tienen que ver con el narcotráfico, con el paso de droga en el Ecuador. Sí, efectivamente, se ha hablado de que, por ejemplo, los choneros, chone killers acá en el Ecuador, los tiguerones serían brazos armados de estos cárteles mexicanos acá en el Ecuador, pero no ha habido una declaración que lo confirme como tal, que sea oficial. Solamente han sido pronunciamientos incluso de las mismas organizaciones delictivas, ¿no? No nada oficial por el momento, pero sí las investigaciones policiales hacen este tipo de emparejamientos, este tipo de relacionamientos con los cárteles mexicanos. Y sí, en función de aquello que se está haciendo las investigaciones acá también, ¿no? ¿Qué intereses tendrían los cárteles mexicanos en Ecuador, Karen? Bueno, Ecuador siempre ha sido un país de paso, ¿no? Sí. Un país de paso. Estamos entre la frontera cercana a Colombia. Colombia es un país que ha sido, señalado por el tema del narcotráfico de una manera fuerte. Tiene también brazos armados allá, brazos que movilizan las sustancias por ciertos países, y uno de ellos es el Ecuador. En el Ecuador ha habido ya, por parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, intervención en territorios, sobre todo que tienen que ver con la frontera con Colombia, que tienen que ver con la frontera con Esmeraldas, que es donde se asientan este tipo de organizaciones delictivas, de desarmar, digámoslo así, laboratorios ya
de droga que tienen que ver, y muchos de los indicios levantados ahí se identifican con este tipo de cárteles. Entonces, al ser un país de paso, al ser un país en donde hay estaciones en donde se puede dejar la droga y movilizarla hacia otros países, pues sería ese el interés, ¿no? De que sea una de las rutas, digámoslo así. Sí, recién han estrenado presidente en Ecuador, Daniel Noboa. Es un presidente muy joven, de 36 años de edad. ¿Cómo ha respondido este presidente ante esta crisis? Bueno, sí, pues estamos iniciando un nuevo gobierno a raíz de la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea y la casi destitución del expresidente Guillermo Lasso. De eso apenas se estaba recuperando el Ecuador y tenemos esta nueva ola de violencia. ¿Qué decisiones ha tomado el presidente? La primera fue declarar un estado de excepción con el decreto 110, a partir de, como yo les decía, de la fuga de la cabecilla de esta organización delictiva de la cárcel y del recrudecimiento de la ola de violencia en las calles y el secuestro de policías. La decisión siguiente, pues, del presidente, no ha habido un pronunciamiento oficial como tal del presidente, en cadena nacional, por ejemplo, pero sí aparte de sus ministros, aparte del jefe del comando del conjunto de las Fuerzas Armadas acá en el Ecuador, sobre cómo van a operar a partir de ahora. Por ello, la decisión ha sido que las Fuerzas Armadas reconozcan como objetivo militar a las organizaciones delictivas, y entendemos qué implica todo aquello, ¿no? El uso ya de la fuerza letal, al punto de que la Asamblea Nacional, por ejemplo, se ha pronunciado y ha dicho que se garantiza indultos y amnistía a los uniformados, hablamos de policía y militares, que usen la fuerza letal. Entonces ya hay un escenario para hacer un combate directo a la delincuencia. Es una guerra, pues. Exactamente. Sí. Podríamos hablarlo así. Karen Haro, ¿cómo seguimos la cobertura que está realizando de este conflicto en Ecuador? Bueno, ha sido difícil, ¿no? Primero, a partir de ayer, de las imágenes impactantes y de ya el alcance que tuvieron de ingresar a un medio de comunicación sin ninguna restricción, sin ningún límite alguno, ingresar a un estudio de una transmisión en vivo y que todo el país lo pueda ver, es un mensaje súper impactante. Para nosotros como periodistas, decirlo que salimos a las calles con chaleco antibalas, con casco, hemos quitado los logos de los medios de comunicación, de los carros, de los chalecos, de los uniformes con los que nuestros camarógrafos, por ejemplo, trabajaban, para no ponernos en riesgo ni exponernos. Sin embargo, con temor, pero pues ahí estamos informando. Sí. Karen, ¿cómo seguimos tu cobertura en redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar para que la audiencia de México sepa lo que está ocurriendo en Ecuador? Como Karen Haro Ruiz. Estoy como Karen Haro Ruiz en todas mis redes, en la cuenta de X también, Karen Haro_R, y también en mis cuentas de Facebook e Instagram. Gracias, Karen, por este reporte y nuestra solidaridad contigo y con el gremio periodístico de Ecuador. Gracias también, un abrazo fuerte y estoy siempre a las órdenes, y gracias por informar a través de ustedes también lo que pasa en el país. Muy amable. Hasta pronto. Reporte 100.